transformando mi caminar hacia Dios. Y cuando comienza un año, sobre todo mi esposa se toma el tiempo para preguntarle a las chicas y decirles a las líderes, bueno, ¿y cómo están los grupos, qué problemas tienen? Y hay una constante, y es normalmente que uno emocionalmente a veces cae, sube, baja. En la charla decía Jenny Paola, parecemos una rueda rusa, o sea, a veces estamos aquí, a veces estamos acá, pero estamos en un ciclo y a veces ese ciclo no podemos avanzar, sino que estamos ahí pegados en ese ciclo. Y la semana anterior estábamos hablando ¿de qué? De nuestra mente. ¿Se acuerdan? Voy a hacerles un pequeño recorderis. Y cuando llegamos al cristianismo siempre hay un versículo que nos tomamos nosotros como base, que es Romanos 12:2. ¿Se acuerdan? Un Romano dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es que buena, agradable y perfecta. Bueno, y si la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, ¿por qué nosotros vivimos como una rueda rusa? O sea, a Dios le gusta que estemos a veces arriba y abajo, ¿no? Entonces, ¿por qué vivimos? A ver, yo quisiera preguntarles, ¿quién de ustedes tuvo emociones fuertes esta semana? Muy bien, ¿sí? ¿Cierto? ¿Y por qué? O sea, y resulta que yo estaba intentando preguntarle al Señor de qué quería que hablara, y esta semana cogí la avenida, venía bajando y venía muy preocupado, venía muy nervioso, venía muy triste, y hubo un momento en que yo me pregunté, le dije, ¿por qué me está pasando? O sea, esto no es normal. Y comencé a mirar cuál era la causa o el origen de mi preocupación, de mi miedo, de mi tristeza, y me di cuenta que no había causa. O sea, no había una razón para sentirme de esa manera en ese momento. Y eso me permitió, evidentemente, llegar a lo que hoy quiero compartirles. Entonces trabajamos la mente y decíamos nosotros, yo quiero que no se les olvide que nosotros tenemos que transformar nuestras mentes. Tenemos que transformar nuestras mentes. Y la pregunta es, ¿cuánto lleva siendo cristiano? No, llevo 5 años, 10 años. ¿Ha cambiado su mentalidad con relación a lo anterior? Y ayer Alejandro colocaba un ejemplo que me gustó y decía, bueno, si tenemos un vaso de Coca-Cola aquí, la Coca-Cola es negra, y comenzamos a echarle agua, pues hay un momento en que ya sale todo lo negro y queda blanco. Así es nuestra mente. Porque nosotros, evidentemente, hemos almacenado y traemos mucha información en nuestra mente. Demasiada información, y esa información normalmente no es que sea una información buena. Nosotros los hombres pensamos en temas de doble sentido, en cosas ahí, y siempre llenamos nuestra mente de porquería. Entonces tenemos que comenzar ¿a qué? A sacar toda la Coca-Cola y a meterle agua acá. Y eso, y lo que hay en la mente, la milla más larga que existe es la milla que hay entre la mente y el corazón. Esa es la milla más larga. Lleva tu sentir a tu corazón, o sea, que se vuelva una forma de vida. Porque la palabra de Dios dice que ¿qué? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Hable con una persona 5 minutos y usted ya sabe de qué se trata. Y puede ser espectacular hablar con una persona de eso, o puede al minuto decir, wow, ¿y verdad me lo tengo que aguantar? ¿De verdad me lo tengo que aguantar? No. O tienen que llamar, fulanito de tal, venga a ver si cambiamos esto, porque esto se vuelve harto. Pero de eso se trata. Nosotros hablamos de lo que nos apasiona, de lo que nos gusta, y es chévere. Y a mí me encanta hablar de Dios, me encanta. ¿Por qué? Porque hay pasión. ¿A usted de qué le gusta hablar? ¿De fútbol? No sé. ¿De qué le gusta hablar? Porque esa es su pasión. Entonces, nosotros cambiamos nuestra forma de pensar. Y recuerde que los cristianos siempre, lección de ADN,
tenemos 3 enemigos. Nunca los olviden. ¿Cuáles son esos 3 enemigos? ¿Me ayudan? ¿A todos? No, hermana, no. A ver, ¿qué? La carne, sí. ¿Pero qué es la carne? Es nuestra vieja naturaleza. Esa vieja naturaleza ahí, o sea, a mí me encantaría que cuando uno se bautiza y lo meten allá, uno lo dejan y sale y todo se fuera ahí por el sifón del agua, chéverísimo, porque yo diría la renovación de mi mente, salía uno con alitas, uno, wow, esto era lo que quería, una mente nueva, chévere, ¿sí? Pero no es así. A mí no me pasó. Si a ustedes les pasó, cuéntenme, me encantaría saber a quién le pasó. Yo soy de esos que me gusta tomarme selfie con gente rara, de verdad, y que me autografíen la foto, me gusta. Entonces, si a alguno de ustedes le pasó, me gustaría que me contaran, pero a mí no me pasó. Yo salí del agua y seguí peleando con mis mismas batallas ahí. ¿Qué pasó? No es que aquí la dejaba uno, no, nada más seguí con mis mismos problemas. Entonces, ese es el tema, y de los 3 enemigos, mi vieja naturaleza está dentro de mí. No tengo nada que hacer. Entonces, a veces suelta pequeñas bombas, ¡boom! Y obviamente lo que yo tengo que ser es consciente que tengo que comenzar a domar esa vieja naturaleza. Las otras 2 no están dentro de mí, pero viven todo el tiempo atacando. ¿Qué es? La siguiente, ¿cuál es? El mundo. Igual. O sea, hoy en día, con el impacto de redes, de televisión, de todo, pues uno vive bombardeado. Boom, boom. Y obviamente lo maneja el príncipe de este mundo, Satanás. Entonces todo viene con una doble connotación, mirando, tratando de venderme. ¿Para qué? Para que yo no me salga del mundo. Y el tercer enemigo es Satanás. Yo no quiero hablar mucho de Dios, lo tiene ahí controladito, pero yo debo ser consciente de que el que hace todo el tiempo vive mandándome dardos a mi mente y no lo puedo desestimar. ¿Dónde libra tus batallas? Ahí está Satanás mandándole. No, Dios no es fuerte. O sea, yo nunca he tomado, entonces, ¿qué me va a tocar con el trago? Nada. Pero otras partes sí, me toca y me duele. Entonces él sabe dónde pone el dedo en la llaga. Entonces uno debe cuidarse. Esos son los 3 enemigos que nosotros veíamos. Muy bien. Todo eso lo trabaja uno ¿en dónde? En la mente. Hoy quiero que trabajemos otro aspecto fundamental y son las emociones. ¡Wow! ¿Sí? Y me gustó porque arrancamos nosotros emocionados. Por lo menos yo. Sí, yo no sé los demás, pero yo estaba emocionado. Otro que estaba emocionado era Gabrielito. Y bueno, cuando hablamos nosotros de las emociones, pues la palabra de Dios, y me encanta, es que Dios nos va a hablar esta tarde de cómo manejar las emociones. Y es fundamental, o sea, usted cuando le duele un brazo, le duele una pierna, le duele el estómago, ¿a dónde va? Al médico. ¿Sí o no? Vamos al médico y le decimos, doctor, me duele aquí, usted lo tiene identificado, es más, la noche anterior no lo dejó dormir, usted no tiene ningún problema. Pero cuando le duele su corazón, usted se lo aguanta, ¿o no? Pues no el corazón físico, sino el corazón de sentimientos. Y usted se aguanta el tema y ahí tiene una herida y usted muchas veces nace, tiene una herida y usted muere con esa herida. Y a mí si algo me ha gustado es el aspecto de la psicología. Los psicólogos, ¿dónde trabajan? El alma. Nosotros somos trinos. Recuerden que nosotros somos trinos. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y todo el tiempo trabajamos nosotros. ¿Dónde trabajamos nosotros? El cuerpo. Es más, existen más gimnasios que iglesias. Allá todo el mundo va, ¿sí? 80, 90, 3 horas, ¿sí? Se compran la última pinta, ¿sí? No se ría, Marilos, que está haciendo ejercicio. Sí. Y eso sí, déjenme decir que tienen una figura espectacular. Las mujeres son muy bonitas, chévere, ¿sí? Pero nosotros lo que menos miramos es lo que no vemos. Entonces, ¿dónde no vemos? Las emociones. Y muchas veces donde estamos más heridos son en las emociones. Y como no somos tan conscientes, hay emociones que nos dejaron marcados desde nuestra niñez. La mamá le decía, pues usted no sirve, usted es un estorbo, ¿sí?
o el papá le decía, bueno, para nada, y eso quedó ahí en su corazón, y usted hoy en día le dicen algo y todavía se lo cree. Y lo bueno es que como usted no le duele ni usted lo ve, pues usted no va a donde tiene que ir. Y wow, después de la medicina me parece que una de las profesiones chéveres es la psicología. ¿Hay algún psicólogo por acá? ¿No? ¿Solo abogados? Nada. Pero mire, el tema de los psicólogos es espectacular porque ellos que trabajan el alma, la parte emocional. Y a mí me encantaría que todos los psicólogos fueran cristianos. Pero cuando uno va de los psicólogos no, es impresionante. Es impresionante, o sea, tienen una mente completamente depravada, o sea, perdieron el concepto de Dios. Sí. Es más, un amigo que tenía problemas, evidentemente, dice, yo fui porque a mí me gustaban los hombres, entonces yo fui a que me ayudara el psicólogo y terminó invitándome a salir. Quedaba más mal el psicólogo. Sí, entonces dice, no, ¿verdad? Sí, esos son nuestros psicólogos modernos. Entonces, uno, de verdad, cuando usted vaya a un psicólogo, asegúrese que ese psicólogo conozca la palabra de Dios, que lo guíe a uno porque ese es el normal, ¿sí? Porque si no, justo tenemos problemas. O sea, voy a un sitio a que me ayuden y me salgo peor de torcido, ¿sí? Y lo que uno busca, evidentemente, es alguien que realmente lo conecte. Por eso, yo creo que hoy vamos a mirar un tema de las emociones, de psicología, que me encantaría que todo el mundo fuera reflexionando sobre lo que yo voy diciendo. Al final de la charla le voy a preguntar si realmente Dios puso la charla o no puso la charla. Pero sí quiero que lo miremos muy a fondo. Y Dios, evidentemente, en Marcos 12, 29 y 30 dice, el mandamiento más grande que Dios nos dio es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, toda tu mente y todo tu corazón. O sea, Dios es un Dios emocional por naturaleza. Dios es un Dios natural por naturaleza. O sea, nosotros debemos decir que cuando Dios nos dice que nos hace a su imagen y semejanza, Dios es emocional. Y es emocional, o sea, Él siente alegría, siente tristeza, siente rabia. Cuando uno peca, pues me imagino que se enoja y le da mal genio, ¿sí? Menos mal que la palabra de Dios dice que es lento para la ira y grande en misericordia. Y eso me gusta, o sea, yo hace tal vez unos 6 meses que estaba orando y entendí que Dios me hizo un chiste y me encantó porque yo dije, oiga, al Señor le gustan los chistes, no sabía, pero me fascinó conocer una faceta nueva que yo no conocía del Señor, ¿sí? Que es un Dios alegre, que es un Dios que le hace a uno chistes y que se alegra con uno, pero también Él se entristece. Entonces, cuando hablamos de las emociones, pues nada, las emociones vienen de Dios, pero ¿qué es lo que Dios quiere con nuestras emociones? Porque nosotros hemos tomado muchas decisiones emocionales y como tomamos decisiones emocionales, vivimos las consecuencias y normalmente las consecuencias son nefastas, son muy malas. Entonces, digamos que cuando hablamos de las emociones hay 2 vertientes muy conocidas. La primera vertiente son aquellos que son el emocionalismo. Entonces vivimos por emociones y si no hay emoción, pues eso es triste y aburrido y todo es emociones, ¿sí? Es más, los emocionalistas dicen que lo que realmente debe centrar la vida es vivir las emociones. ¿A qué precio? No importa, o sea, ahí no hay precio, o sea, vive las emociones. Y los emocionalistas dicen que si usted se siente bien, que lo haga. Esa es la vertiente y es la vertiente de la bella. Por este lado hay otra vertiente que se llaman los estoicos. Y los estoicos dicen que hay que reprimir las emociones. O sea, las emociones no mandan. Usted es razón, lo hace, ¿sí? Y usted está en medio de los emocionalistas y en medio de los estoicos. Si estuviera el pastor Darío aquí, el pastor Darío diría, no, las emociones deben de ser, ¿qué? Integrales. O sea, por el camino del medio. O sea, yo debo evidentemente vivir mi emoción, pero no dejo desbocar mi emoción, ni debo reprimir mi emoción, sino que esto es de medios, realmente de medios, y aquí yo compartiría evidentemente esta parte con
el pastor Darío, y veo efectivamente que aquí hay un campo donde nadie ha escrito nada. Y me gustaría, por eso preguntaba que si hay psicólogos, los psicólogos deberían de trabajar un tema de la teología integral en torno al manejo de las emociones. Y es, evidentemente, si Dios las puso, yo las vivo, pero yo no me debo dejar guiar por mis emociones. Bueno, y cuando nosotros miramos el libro de los Salmos, a mí me encanta, o sea, cuando uno ve el libro de los Salmos, ve el manejo de todas las emociones. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, y a veces arranca el rey David diciendo: y de mañana me levanto y pongo mi oración delante de ti. Él está muy eufórico ahí, pero hay otros momentos en que el Salmo 119 que está triste y que está donde dice: Señor, acaba con mis enemigos, aniquílalos. O sea, ese no era el mejor momento de David, ¿sí? Destrúyelos, que su simiente no nazca, y lo dice el Salmo 119. O sea, está muy molesto. ¿Qué es un manejo emocional? O sea, uno cuando lee el Salmo, uno sabe cómo amaneció David, y eso que es hombre, ¿sí? Yo no me puedo imaginar la versión femenina de David más emocional todavía, ¿sí? Pero ese es. Entonces uno encuentra efectivamente que las emociones son propias del Señor y que Dios nos permite evidentemente que expresar nuestras emociones, y es un libro eminentemente que emocional. Y dentro de esas emociones, lo primero que queremos ver y es cómo podemos nosotros administrar nuestras emociones. Nuestra vida puede cambiar completamente si nosotros aprendemos a administrar nuestras emociones. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que nosotros aprendamos a manejar las emociones. Él nos las dio, pero nos las dio para que las administremos. Entonces nosotros hoy queremos aprender a administrar nuestras emociones. Y yo le prometo, y le voy a hacer un ejercicio porque le voy a tomar lección dentro de un mes, es: si nosotros comenzamos a manejar esto y a manejar nuestras emociones, de verdad que nuestras vidas cambian. Yo les decía hace 8 días y les quiero recalcar eso. Tú no le pidas a Dios que cambie sus circunstancias exteriores. Pídele a Dios que te cambie tu forma de pensar. Dios está más interesado en cambiar su forma de pensar que sus circunstancias exteriores. Lo que hoy vive es producto de que Dios te quiere enseñar algo en tu vida. Nunca le pregunte a Dios: ¿por qué me pasa esto? Sino pregúntele a Dios: ¿para qué me está pasando esto? Y cuando yo le pregunto: ¿para qué me está pasando esto?, Dios inmediatamente me va a responder, porque Él no se calla las cosas, y me dice: yo quiero que aprendas de esto. Y cuando lo has aprendido, cambiaron las circunstancias exteriores. Pero mientras te metas en el rollo de decir ¿por qué? No va a pasar nada. Definitivamente no va a pasar nada. Si yo maduro, ¿qué le voy a preguntar? Es: ¿para qué, Señor? Dime qué es lo que yo quiero, qué es lo que tú quieres que yo aprenda a través de esta circunstancia. Gente que lleva años sumida en temas iguales. ¿Por qué, Señor? No, cambie su pregunta hoy, dígale: ¿para qué, Señor? ¿Qué quieres que yo aprenda de estas circunstancias? Y comience a ser, ¿qué? Obediente. Y esté absolutamente seguro que cuando ya cambia sus circunstancias, deja de molestarte eso, inmediatamente cambia su entorno. Entonces lo primero que vamos a ver es: debo controlar mis emociones para que no jueguen con mis sentimientos, ¿sí? Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Y a mí me parece efectivamente que eso está bien. A mí me parece que eso está bien. Y resulta que yo no debo confiar en lo que a mí me parece que eso está bien. Y caemos en la misma piedra. Y la mayoría de los eventos que suelen sucedernos a nosotros es que nosotros están siempre jugando con nuestros sentimientos. ¿Por qué? Por ignorancia, por desconocimiento. Entonces,
No sé si usted siempre ha dicho, uy, jugó con mis sentimientos. Claro, todo el mundo, o sea, si uno se deja guiar por los sentimientos, van a jugar con sus sentimientos. Entonces yo no debo permitir evidentemente que acontezca. Jeremías 17, 9 y 10 dice, nada hay tan engañoso como el corazón. Wow, ¿qué dice? Sí, que no hay nada más engañoso que el corazón. ¿De verdad? Y si yo les preguntara aquí antes de esto, diciendo tomé esa decisión, es que tenía una corazonada, ¿verdad? O sea, nos dejamos guiar por el corazón. No es que yo tenga una cosa, es que las corazonadas, ¿sabes? Funcionan, sí, pero para mal, aquí la palabra de Dios me dice que ¿qué? Que no hay nada más engañoso que el corazón. Entonces, a partir de hoy no se deje guiar por las corazonadas, porque no hay nada más engañoso que el corazón. ¿Quién lo está diciendo? El Señor. No es que yo tengo un pálpito. Oh. Pilas con los pálpitos. Porque si usted se va a guiar por los pálpitos, va a dejar de palpitar. Ahora bien, ¿qué dice a continuación en Jeremías 17, 9 y 10? Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. O sea, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Dice, yo el Señor sondeo el corazón y examino los pensamientos para dar a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Y wow, aquí entiendo que el Señor me está dando una orden. El Señor dice, yo el Señor sondeo el corazón. O sea, el Señor sabe, Él sí sabe exactamente qué está pasando. Entonces, el versículo es claro donde dice que yo no me dejo guiar por los pálpitos ni el sentir de mi corazón, sino que yo me dejo guiar por lo que el Señor sabe efectivamente qué es, y yo deposito mi confianza en Dios. Entonces, a partir de hoy, no es porque tengo el pálpito, sino porque me arrodillo y le digo, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer en esta circunstancia? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y evidentemente estoy sometiendo mi voluntad al Señor, y Él sabe lo que más me conviene, pero Él sí puede que sondear mi corazón. El rey David en los salmos decía, Señor, sondea mi corazón. Oh, ¿verdad? Porque el Señor sí le decía exactamente qué era y cómo debía de hacerlo. Y esto me gustó, porque yo era un hombre de pálpitos. Tengo una corazonada. Dios Todopoderoso, perdóname. Segundo, debo controlar mis emociones. ¿Para qué? Para que no me manipulen. Primero, no juegan, y segundo, no me manipulen. Se aprovechan de mis emociones, de mis sentimientos. ¿Sí? Proverbios 25-28 dice, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Y es espectacular porque pues es una alegoría, ¿no? Recuerde que para la época en que el rey Salomón escribe los salmos, la defensa básica de una ciudad estaba en sus murallas. O sea, colocaba un círculo en torno a él, colocaba una muralla de 4 o 5 metros, y ellos ahí se defendían, y no podía entrar, cualquier intruso no podía entrar. Entraba por la puerta cuando yo le permitiera acceso. Eso es lo que la palabra de Dios me dice hoy. Oigan, coloque un círculo en torno de su corazón. Coloque un círculo en torno de su corazón y no permita que entre basura a su corazón. Solamente deje una puerta y usted ahí por la puerta va colando qué es lo que realmente quiere que entre y qué es lo que no quiere. Pero no deje que cualquier cosa entre, sino usted comience a ¿qué? A proteger sus sentimientos. Protéjalos. Coloque una barrera en torno a ello. ¿Sí? Perdóneme que le diga, o sea, muchas personas están solas, entonces cualquiera que se le acerca entra. Porque como no tengo murallas, pues yo le voy permitiendo que entre. No, espérese un momentico. A esta ciudad, a estos sentimientos, entra única y exclusivamente quien yo, luego de hacerle
una identificación y sepa realmente si es digno, entra, si no, no entra. Pero no van a arruinar mi corazón, no van a arruinar mis sentimientos. A partir de este momento, ¿qué hago? Coloco filtros. Coloqué filtros, o sea, ¿quién me conviene, quién no me conviene? Pero el 99% no me conviene. Y cuando va a llegar ese 1% que sí me conviene, tengo contaminado mi corazón. Mi corazón no es una plaza de basura para que todo el mundo venga aquí y bote su basura. No. A partir de hoy, ¿qué hago? Levanto unas murallas y protejo mis sentimientos. Tercero, ahora, perdónenme, en el anterior venía 1 de Pedro 5:8 que dice: practiquen el dominio propio, manténgase en alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, lo que tenemos nosotros que hacer es que mantener el dominio propio. Ven, sí, no es tanta la necesidad, o puede que sea la necesidad, pero tengo filtros. Y mantengan el dominio propio. Y muchas veces en ese dominio propio lo he experimentado yo, como que uno languidece y muere, pero ya no es con las fuerzas de uno, sino con las fuerzas del Señor. Recuerden Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es paz, paciencia, bondad, misericordia. ¿Y quién termina? En dominio propio. En ese momento díganle al Señor: Señor, esto en mis fuerzas tenaz, no lo puedo hacer, en mis fuerzas muerto, pero sí tu Espíritu maravilloso me da fortaleza, me da fuerza, me da capacidad, me da entendimiento y me da dominio propio. Yo los reto, aquellas personas que viven cayendo, levantándose, cayendo, a partir de este momento no lo hagan con sus fuerzas, háganlo con el Espíritu Santo. Dígale: papá, ya estoy mamado, todas las veces yo caigo, me levanto, ya, yo no puedo, me rindo, ahora quiero hacerlo a la manera tuya, con tus fuerzas, con tu espíritu. Es con tu fuerza y con tu espíritu y con tu gran poder, no con el mío. Y dejen que el Señor haga su parte y esté absolutamente seguro que va a decir: ¡wow! Salí victorioso de esta. Ya descubre, evidentemente, que por ahí es. Y que eso nos permite a nosotros, evidentemente, hacerlo una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Pero somos débiles ahí, y por el otro lado está Satanás, que conoce cuál es nuestra debilidad. Pues normalmente acabamos, porque él va a decir: tú no eres capaz, eso no vale la pena, no sé qué, y bueno, termina contaminándonos. Pero esta vez la cosa es diferente. Esta vez le doy el mando, le doy el control ¿a quién? Al Espíritu Santo, para que él evidentemente libre mi batalla. Muy bien. Debo controlar mis emociones, porque esto es lo que Dios quiere y a Dios le agrada, ¿sí? En Romanos 8:6 encontré una versión que se llama Palabra de Dios para Todos. Me gustó esa versión. Dice: el que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. Los que tienen la mentalidad humana no pueden agradar a Dios. Entonces, si yo realmente quiero agradar a Dios con mis emociones, con mi mente y con mi corazón, como lo decía Marcos anteriormente, ¿qué debo hacer? Someter mis emociones al control de Dios. Yo debo someter mis emociones ¿a qué? Al control de Dios. Es confiar evidentemente en Dios. Debo controlar mis emociones porque quiero tener éxito en la vida. Se demostró evidentemente que los que mejor le van en los negocios y en las cosas que hacen no son los más eruditos ni los más pensantes, sino los que aprenden a manejar sus emociones. Los hombres más exitosos económicamente son los que manejan sus emociones, porque ya no se dejan guiar por el pálpito, ya no se dejan guiar por sus sentimientos, sino que están ¿qué? Movidos por la mano de Dios. Dios no se va a equivocar. Dios no se va a equivocar. Dios siempre va a llevar a sus hijos. Recuerden Salmo 32,
¿sí? Yo te guiaré, yo te daré consejo, yo te mostraré el camino, ¿sí? Entonces, si Dios me guía, me da consejos, me muestra el camino, estoy seguro que voy a la vía. Ellos son más exitosos. Realmente hicieron una investigación y dijeron, wow, realmente estos no son los más inteligentes, pero realmente son los que más se someten a que el Señor dé la oportunidad de que guíe sus vidas. Bueno, primera de Pedro 4:2 dice, para vivir el resto de la vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo con la voluntad de Dios. Cuando nosotros sometemos, y no nos sometemos al manejo de las pasiones humanas, sino que las sometemos al control de Dios, Dios evidentemente va a premiar a sus hijos. Y eso permitirá evidentemente que Él se dé cuenta y nosotros vamos a conocer la voluntad de Dios. Muchas veces, no, todas las veces no conocemos la voluntad de Dios, evidentemente porque colocamos una barrera, y esa barrera normalmente es de índole emocional. Bueno, ¿qué debo hacer para manejar mis emociones? Y hay 3 cosas que yo debo hacer para manejar mis emociones. Y quiero realmente que la piensen porque yo la viví. La primera que debo hacer es identifique lo que te produce esa emoción. Mire qué es lo que te produce esa emoción. O sea, ya te digo, yo venía angustiado, venía triste, venía preocupado y no sabía por qué venía preocupado. Y sin saberlo comencé realmente a mirar y decir, pero ¿qué es lo que me tiene así? O sea, ¿qué es lo que realmente me molesta, me incomoda? O sea, la tristeza, la agonía, la angustia no son sentimientos propios, sino que son sentimientos secundarios producto de algo primario. ¿Qué es? Mi frustración, mis miedos, mis temores. O sea, ¿cuál es la causa, el origen, la raíz, la razón de ser? Yo tengo que identificarlo para poderlo domarlo. Porque si no lo identifico, pues yo estoy tirando puños al aire. Pero yo tengo que identificar cuál es el origen. ¿Sí? El Salmo 55:2 del rey David decía, atiéndeme y respóndeme, intranquilo estoy en mi queja y clamo. David no sabía qué era lo que le pasaba, tenía ni idea qué era lo que pasaba. Y muchas veces hay que hacer eso. Decirle, Señor, ¿por qué tengo esta angustia? ¿Por qué me está pasando esto, Señor? No tengo razón, o sea, no entiendo qué me está pasando. Por favor, muéstrame cuál es la causa o el origen o la razón de ser. Y yo quiero que revisemos y miremos porque entramos a un tema que se llama sanidad interior. Y la sanidad, muchas veces de mis problemas son traumas de mi infancia, cosas que yo he hecho y que nunca me he preguntado. Todo lo contrario, las he tapado ahí, las he dejado ahí, como hacen los gaticos, ¿cierto? Tapan y dejan eso ahí, no lo pisen. O como cuando no me sana una herida y yo tengo ahí pus, cada vez que alguien me pone el dedo, pues me duele. Y eso lo vengo trayendo y además no me interesa. Y además muchas veces la defensa psicológica del hombre es no tocar ese tema, no hablar de ese tema, de eso no se habla, de eso no se toca, de eso no se dice. ¿Por qué? No sabemos. Pero cuando alguien me toca, me dice ahí, inmediatamente yo salto y me duele. Muchas veces uno dice una cosa y la persona reacciona airadamente. Y uno dice, wow, si no era para tanto. Pero usted no sabe qué pasa con esa persona. Pero tocó un punto débil. O muchas veces el tocar a una persona, también la persona reacciona muy mal. Cuando estuvimos nosotros en México, ¿te acuerdas, Vida? ¿Te acuerdas con quién fue el conferencista? El doctor George McDowell. Y George McDowell en su infancia fue víctima de abuso sexual. Él tiene una película ahí. Y él muestra que de niño a él, el capataz, tenía un papá alcohólico 100% y tenía una mamá porque no se podía mover. Hay una película buenísima de él, se la recomiendo. Y el tipo
abusaba de él sexualmente. Y bueno, George McDowell tiene una vida impresionante, me encanta, revísenla y mírenla, pero yo al punto que quiero llegar es que él al final, a él me dice, por favor, nunca me toques. Yo la única persona que dejo que me toques a mi esposa, pero nunca me ponga una mano en el hombro, ni nunca me ponga nada, porque eso me lleva a mí a esos pasajes, donde este tipo me cogía a mí y me violaba. Entonces él tenía eso, y ese ejemplo me trae para muchas cosas que a uno le puede vivir. Le pasó a George McDowell, nos puede pasar a cualquiera que en su infancia, en su niñez o en algo tuvo un abuso físico, emocional, sexual, y hoy en día cuando alguien te toca o te dice o percibe, pues nosotros reaccionamos violentamente. George McDowell lo tenía claro, lo identificó, supo de qué se trata, enderezó su vida. Hoy es un hombre espectacularmente maravilloso, que tiene una casa, es casado y tiene 4 hijos biológicos y 4 hijos que él adoptó, y es un hombre de Dios maravilloso. Y nos trae evidentemente ese episodio. Me gustó lo que George McDowell me decía, pero ahora, ¿cuál es la herida que usted trae que te molesta, que te incomoda? ¿Qué es aquello que no has podido sanar? Y cuando va a una consejería, pues lo primero que el consejero le dice a uno es: cuénteme un poco de su pasado. ¿Cómo fue tu relación con tu papá? ¿Cómo fue tu relación con tu mamá? ¿Cómo fue tu relación con los parientes cercanos? Y es muy chévere que allá en la soledad de la habitación uno ore, ¿sí? Y cuando ora, entonces lo que uno hace es decirle: Señor, trae a mi mente y a mi corazón esos episodios, porque la manera de matar el toro es poniéndolo en la arena. Ahí yo puedo enfrentarme. Va a doler, pero después no queda sino el cuero, ¿sí? Entonces es muy importante. No nos dimos cuenta que llegó un aplauso. Bueno, y es muy importante que usted lea y anote. Tome atenta nota. Mira, es espectacular, porque si tú mañana tienes una consejería y quieres tener una consejería, es muy chévere que tú llegues con un papelito y tú digas: si es un hombre, pues me llama y me dice: ¿sabe qué? Le puse a orar y el Señor trajo a mi mente y a mi corazón estas cosas, y yo quiero. Y ya uno coge y hace un proceso de sanidad con esa persona, guiándolo en una oración y cortando con esas cadenas, y wow, pasamos ese tema. Muchas de las personas, no estoy hablando de cristianos, sino estoy hablando de gente del mundo, y los diagnostican y les dicen: usted tiene 6 meses de vida, se va a morir, entonces arregle lo que tenga que arreglarle y ya no podemos hacer nada. Y esas personas, ¿qué hacen? Inmediatamente comienzan a decir: oiga, pues la verdad es que llevo 20 años peleando con mi hija, 30 años peleando con la suegra. Bueno, ese no lo contemos. Llevamos peleando con alguien en especial, y comenzamos ¿a qué? A decir: no puedo morirme sin estar a cuentas con ellos. Y llamo y comienzo a perdonar y a pedir perdón. Y al cabo de los 6 meses no se muere. ¿Qué pasa? ¿Pero por qué no muere? Entonces, normalmente va donde el médico y el médico le dice: no sé qué pasó, pero usted está sano. Algo que estaba somatizando en su alma se veía reflejado, ¿qué? En su cuerpo. ¿Cuántas personas sufren de espasmos, sufren de problemas lumbares, sufren de jaquecas, sufren de rinitis, sufren de muchas de las enfermedades que hoy tienen en sus cuerpos? Son productos de temas que están en su psiquis. No bote la plática con un médico, tráigamela, yo le soluciono el tema. Pero efectivamente lo que yo tengo que hacer, ¿qué es? Identifique lo que es. Usted debe tener un buen desempeño, usted debe realmente, como hijo de Dios, estar llamado a tener una vida agradable, una vida abundante, una vida buena, y nosotros no permitimos que eso suceda. Entonces mi punto es que identifíquelo, búsquelo, solo usted lo sabe de qué se trata, y hágase un par de preguntas. ¿Qué es lo que realmente siento? O sea, si me siento triste, ¿cuál es la causa? ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente me hace? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué me siento angustiado? ¿Sí?
Una vez, sí, aló. ¿Estás hablando con tu conciencia o estás perdiendo? Está repitiendo. Ahora que ha identificado su problema, y ya sabes exactamente qué es la causa del problema, enmárquelo. ¿Y qué es enmarcarlo? Ponerle un marco, o sea, póngale un límite, no lo deje salir de ahí. Espere, esto no es para tanto. Esto no es para tanto. ¿Sí? Usted comienza a mirar y decir, no, pues venga, o sea, realmente lo puedo solucionar, es manejable, puedo hacer esto, ¿sí? Pero obviamente yo no puedo colocarle una limitación a algo que no conozco. Yo lo puedo enmarcar, ¿sí? Si no sabe y no lo puede identificar, muchas veces hay uno a quien uno le rinde cuentas. Siempre tiene que ser una persona más alta espiritualmente. Y hay cosas que a veces uno ni siquiera uno se da cuenta, pero esa persona sí se da cuenta. Y si usted le da la confianza de decirle, esa persona le va a decir, no, maestro, que nosotros le hablamos a usted de tal cosa y usted se vuelve fosforito, inmediatamente cambia, ¿sí? Se vuelve un león rugiente y todo. Esa persona ha identificado más su problema. Dele la confianza para que esa persona le diga, evidentemente, que cuando salimos o pasa cualquier cosa, le dice cualquier cosa y usted inmediatamente cambia. Y mira, en Job, Elifaz, ¿se acuerdan los tres amigotes que llevó allá? Sí. O uno de esos Dios, Job le rendía cuentas. Y en Job 15:12 dice, ¿por qué te dejas llevar por el enojo? ¿Por qué te relampaguean los ojos? Él ya sabía que cuando los ojitos le hacían así, estaba enojado. Eso no lo podía ver él, pero su amigo que estaba al frente de su espejo sí lo podía ver. Entonces hay veces que nosotros no somos conscientes, pero si tenemos una persona espiritualmente más adelante, más avanzada, pues esa persona me va a ayudar a hacerlo. Y yo quiero aquí abrir un pequeño paréntesis, y es, ¿cuál es el círculo de tus amistades? Dime cuál es el círculo de tus amistades. De verdad, y quiero que mentalmente piense en sus 5 mejores amigos. No, ¿qué 5? 4. No, ¿qué 3? 2. No, mentiras. En su mejor amigo. Ahora que ha pensado en su mejor amigo, piense si es más alto espiritualmente que usted. Piénselo. Y piense ahora, oiga, ¿y eso sí me conviene? O sea, ¿podría ser a quien yo le rindiera cuentas? ¿O realmente no está sumando, sino está restando? Si su respuesta es al final Houston, tenemos problemas. Comience a mirar realmente lo que le sume. Lo que uno sale, o sea, usted sale de esa charla y dice, wow, este tipo es increíble. Esta persona es increíble, o sea, esa conversación me enriqueció, mire, yo no había entendido esto, wow, qué maravilloso, qué chévere, o, oiga, esa persona me drena, o sea, cree que yo soy la caneca de la basura y me digo aquí toda su porquería, y que la bote es un problema, pero que yo se la reciba, wow, Houston, tenemos problemas. Si yo decía, un momentico, no, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces comience saneando su círculo, sus amistades. Comience mirando realmente qué me suma y qué no me resta. O sea, qué realmente me permite y cuáles conversaciones. Si haz de cuenta lo que decíamos en el ejercicio anterior, si el Señor Jesucristo está en esta conversación, Él saldría diciendo, wow, chicos, venga, los abrazo, me encanta ese tema de conversación, me parece fantástico. O que a los 3 minutos el Señor Jesucristo estuviera ahí llorando diciendo, estos son mis hijos, no puedo creer. Y yo los reto para que esta semana que arranca ustedes comiencen a mirar esto y comiencen a examinar cada conversación que tienen con cada persona. ¿Realmente esto es de provecho? ¿Realmente me sirve? ¿Realmente me aporta? ¿O realmente me drena? Por eso el Señor Jesucristo
Y por eso, cuando ustedes leen el Antiguo Testamento, el Señor no quería que se untaran ni con los amorreos, jebuseos, euelagaseos, todo eso, no quería. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos venían contaminados. Ellos venían contaminados y sabían que se iban a contaminar. ¿Qué pasó con los israelitas? Se dejaron contaminar. ¡Wow! ¿Y cómo la pagaron? Muy alto. Ustedes lean en el libro de Jueces y vean realmente cómo pagaban ellos el haberse untado y haberse dejado. Por eso, cuando uno ve como un Dios cruel que dice, acaben, arrasen con todo, no dejen nada, pues porque quería matar la semilla. Y finalmente esos pocos terminaron contaminándolos. Entonces, eso termina contaminándolos. O sea, en Argentina hay una vía que se desvía 2 centímetros hacia la derecha. 2 centímetros. Y usted coge esa vía y camina 6 horas y usted no se da cuenta y al cabo de las 6 horas volvió al punto de partida. Es tan imperceptible que usted ve recto, pero al cabo de las 6 horas usted vuelve al punto de partida, es una circunvalar. Y no se da cuenta. Eso pasa con nuestras vidas. Cuando alguien llega de una manera grotesca, pues uno lo rechaza, pero cuando alguien llega sutilmente, termina llevándolo a otro punto y usted no es consciente de eso. Hicieron un experimento con las ranas, ¿te acuerdas? Las ranitas cogieron una rana y en agua hirviendo la metieron y intentó saltar para salvar su vida, pero cogieron y la otra la comenzaron a calentar lentamente, se cocinó y no se dio cuenta qué horas. Y así nos pasa a nosotros. Nosotros, si colocan a alguien ahí que le calienta uno el oído, y uno dice, espérese. Esos son más peligrosos, porque uno termina cocinado y no se da cuenta. Por lo menos que si me van a cocinar, yo me doy cuenta que me van a cocinar. ¿Sí? Entonces, por favor, enmarque su sentimiento. No le dé más valor del que le corresponde. Uno le da el valor que le corresponda. Enmárquelo. Y si tiene a alguien, realmente hable con esa persona. Que sea una persona sabia. Que hay personas sabias. Aquí tenemos muchas chicas sabias. ¿Sí o no? Tenemos a María Victoria, tenemos aquí a Norisita, tenemos a Yanisita. Las líderes son mujeres sabias. Esas son mujeres sabias, son mujeres a las que están crecidas, que uno puede llamarlas y pedirles un consejo claro. Súper chévere, pues. No le pida a usted un consejo a la que está a punto de suicidarse, no. Ahí tiene un par de mujeres, unas mujeres que realmente le puede pedir a las consejeras nuestras. Nosotros sabemos que son mujeres que vienen madurando espectacularmente. Muy bien, una vez encuentre la verdad y la enmarque, pregúntese si eso es verdad o no es verdad. A veces usted se está creyendo y usted tiene ahí una gran mentira. Y me pareció muy chévere porque algún amigo decía, mire el caso de Elías. Elías se viene frustrado y le dice al Señor, venga Señor, es que realmente el único que lo sigue aquí soy yo. ¿Se acuerdan? El último de los profetas soy yo. Y le dice, Señor, no valía nada, tiene tan de santo, ya tengo 5,000 apartados. Él era el 5,001, pero él creía que era el uno. Entonces, no, a veces uno como que se traga y cree que eso es verdad y eso no es verdad. ¿Sí? No, es que si yo me muero, todos se mueren. Olvídese. Al otro día hacer fiesta. Descúbrase, quítese el pelo de los ojos. Eso no es cierto. A veces usted se amarga y dice, no. O sea, pregunte si eso realmente es verdad o no es verdad. A veces uno le levanta un monumento a una gran mentira. Pero cuando uno desnuda la verdad, desnuda la mentira, pues uno se da cuenta. Y es muy chévere encontrar realmente y darse uno cuenta de ello. Y el sexto es maneje sus emociones. ¡Wow!
No, perdón, esto era 3. Maneje sus emociones. Manejar sus emociones manejar sus emociones es un tema interesantísimo porque oiga, si yo ya identifico qué es lo que me molesta, qué es lo que me incomoda, ¿sí? ¿Cuál es la verdadera razón por la que me pongo así? Pues yo debo analizar ese sentimiento y cambiarlo. Filipenses 2:5 dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Jesucristo. Wow, esto me pasó a mí y les voy a contar por qué. ¿Sí? Esto, Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la actitud de ¿qué? De Jesucristo. Y, wow, o sea, cuando yo me hacía esa pregunta, yo decía, ¿Jesucristo tendría miedo en esta actitud? ¿Jesucristo tendría temor? ¿O cómo actuaría Jesucristo? ¿O cómo actuaría yo si Jesucristo está ahí? Y colocó un ejemplo, un amigo, y ese me gustó porque es que ese ejemplo lo viví yo. Y es el ejemplo típico, usted llega con hambre a un restaurante, ¿qué es lo primero que quiere usted que le dé comer? ¿Sí? El mesero se demora 30 minutos en atenderlo. Y cuando llega no es lento, es lento, muy lento. A ver, como que se le ofrece a los señores y no, ¿qué quieren? No, pues usted termina pidiendo, ¿sí? Bueno, termina pidiendo y usted su hambre, su estómago reclama. Y de pronto ve que llegó una parejita a la mesa de frente. Al minuto lo atendieron. Pero es más, al segundo le trajeron la comida y yo ladro de hambre. ¿Sí? A ver, ¿cómo creen? Y yo le digo a mi esposa, ¿cómo creen que yo voy a responder? Pero es que a mí me ha pasado, o sea, me pasó con unos amigos cristianos en Villeta, que a todos les trajeron y a mí no me trajeron. ¿Sí? Me pasó por allá en Villa de Leyva que a todos, con un hombre que devoraba, a todos, yo pagaba la cuenta. Y a todos les trajeron su plato y a mí no. ¡Ay, señor, qué pidió! Pero ya no quiero nada. ¿Sí? Y evidentemente, ¿cómo reacciona uno? Ahora, ¿cuál es la fuente del problema? ¿Cuál es la fuente del problema? ¿La fuente del problema es el mesero? No. ¿Es mi vecino del lado? No. Es mi hambre. Tengo hambre y quiero comer. Es mi estómago. Esa es mi fuente. Entonces, si yo lo identifico, tengo que comenzar a manejarlo. Entonces, mi actitud normal, ¿cuál es? Esa, la que yo hago. Se me sale, ¿sí? Se me van que las palomas y me llegan los chulos. Entonces uno... ¿Y eso que yo hago, perdónenme, eso que yo hago, soluciona el problema? No lo va a solucionar. ¿Qué hace? Lo acrecenta. Porque yo normalmente insulto al mesero. A ver, Henry, ¿por qué no ha traído mi perro? Sí, dígame. O sea, atendió al señor que llegó hace un minuto, ya yo llevo media hora esperando a mi perro. ¿Eso me arregla el problema? No, llámeme al administrador, al dueño, al propietario, los accionistas, soy yo, me dice Henry. Entonces, ¿pero con quién pelea? ¿Con quién peleo? Dueño, propietario, accionista, gerente, mensajero. Sí, no, todo en uno. Eso está como los paqueticos, todo en uno. Sí. Entonces yo no tengo con quién quejarme. Tráigame a su señora, no es soltera. Dios, por Dios, o sea, ¿con quién quejarme? Sí, entonces ahí está la tapa. Entonces yo tengo dos opciones. Si yo soy cristiano, ¿qué debería decirle? ¿Cómo reaccionaría el Señor Jesucristo si estuviera aquí? Y ya la cosa cambia. Ya la cosa cambia. Espere, si el Señor Jesucristo estuviera acá, le diría a Henrycito, hermano querido, acuérdate de mí cuando estés en la salchichería. ¿Sí? Y usted tal vez le da vergüenza y dice, qué pena contigo, sí, ven, ya, y me lo cuadra y me lo hace y solucionar el problema, solucioné mi problema.
es lo que yo tengo que es aprender a qué, a manejar mis emociones, a manejar mis emociones. Pero esa pregunta para mí es vital. ¿Cómo lo haría yo si el Señor Jesucristo estuviera aquí? ¿Cómo lo haría Jesucristo? Ahora, ¿quién me puso en esa situación? Él, para probar mi paciencia. Y yo miro, o paso o no paso, ¿sí? La voy a poner más angelical. Usted quiere casarse y de pronto pasa, guapísimo, Robert Redford. ¿Sí? ¿Usted qué hace? ¿Usted se deja llevar por sus emociones o pregunta, Señor, ¿usted qué haría en estas circunstancias? A partir de hoy, pregúntese. Pregúntese. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Satanás es ¿qué? Un ángel de luz. O sea, ¿quién le dijo que Satanás era feo? Yo no sé dónde sacaron eso con rabos, con coches y con cola y todo. No, pilas. Entonces uno tiene que, evidentemente, no volver a caer en el mismo tema, sino evidentemente preguntarle a Dios qué es y cómo lo haría Él. No me dejo guiar, ¿por qué? Por mis emociones. ¿Dónde me va a golpear Satanás? En mis debilidades. Muy bien. ¿Cómo actuaría Jesús? ¿Sí? ¿Qué hago? Por el contrario, yo podría analizar mis emociones y mis emociones malas, volverlas para bien. Pensemos por un momento. El anhelo de la vida de muchas personas es casarse, o el anhelo de la vida de muchas personas es tener hijos, y no pudo ni casarse ni tener hijos. ¿Qué hacen? Que viven frustrados, constantemente están frustrados, y como no puedo hacerlo, pues yo veo el reflejo y ¿qué cargo? Amarguras, una ira, malestar, un resentimiento. Pero si tengo la capacidad de canalizar y volver eso para bien, pues digo, listo, Dios no me dio realmente una pareja o no me dio un hijo, pero yo puedo adoptar uno. ¿Por qué no lo adopto? O sea, hay muchos niños que necesitarían de mi amor, de mi afecto, de mi cariño, de mi cuidado, de eso. ¿Por qué no lo hago? Y eso que era para mal, lo convierto para bien. ¿Usted cree que quienes han fundado realmente las fundaciones que realmente llevan involucrado a ayudar a niños, ancianos y todo, no fue porque vivieron un tema de esta naturaleza? Claro, yo conozco muchos. O que se murió su hijo y entonces montó la fundación San Mauricio o la fundación tal en honor a su hijo, porque el dolor lo llevó a hacer. ¿Y qué hizo? Canalizó algo que era malo para hacer algo bueno. Y hoy en día le está dando cobertura a muchos. Si usted mira los programas de cáncer, es porque un niño murió de cáncer. Pero esa persona pues no se dejó agonizar en su dolor, sino que dijo, venga, en honor de mi hijo, de mi sobrino, de mi nieto, ¿sí? Porque existe el Hospital Lorencita Villegas. Mire el origen de eso y fue un tema supremamente doloroso. Es cuando uno canaliza las cosas que son malas para volverlas buenas. Y dice, wow. ¿O usted cree que sobre el éxito es que la gente ha construido cosas de esa naturaleza? Nadie lo ha hecho. Nadie lo ha hecho. Pero sí se puede canalizar las cosas malas para hacerlas buenas. Y estaba de verdad estudiando y mirando estudios, muy convencido del tema, pero realmente convencido. Eran como las 10 de la mañana. No, 10 y media de la mañana, y estaba atendiendo la reunión del conjunto, estaba mirando mis apuntes finales de este tema. Mi jefe me estaba llamando, entonces ustedes saben que estaba en la comunicación sui generis y sonó el teléfono y era una niña de Enel Codensa. Ah, ¿cómo está? ¿Puedo tener un problema de Enel Codensa? Sí, disculpe. No, es que usted es un buen cliente, entonces tenemos una tarjeta de crédito para usted. Y yo, no me interesa. Obviamente a ellos les dan unos protocolos, entonces ellos no pueden decir, ah, bueno, señor, lo cuelgo. Entonces ya no me quería soltar. Y yo no sabía si atender a mi jefe, si atender ahí. Entonces, se me sale. Yo, no lo necesito, llámeme después. Y en ese momento me acordé lo que estaba haciendo. En ese momento, de verdad, en ese momento me acordé. Yo decía, ¿qué haría Jesucristo en estas circunstancias? ¿Sí? Yo, discúlpeme,
es que estoy en medio de una reunión, de verdad, no te puedo atender. Perdóname, llámame después y yo reviso y miramos si realmente me interesa o cómo te puedo ayudar, pero en este momento no te puedo atender. Bueno, señor, no sé qué, ya, porque... Pero es increíble, a veces como que uno se vuelve y uno no cree y el Señor le manda esos darditos. A ver, ¿cómo lo hace? A ver, si yo estuviera sentado, ¿cómo lo haría? Y la verdad fue que en el primer momento no estaba sentado el Señor Jesucristo. ¡No! ¡Quiero! Es importante, efectivamente, que nosotros tengamos la capacidad de ¿qué? De sumergirnos en la palabra de Dios. Es muy importante, efectivamente, que nosotros tengamos la capacidad de discernir y decirle, Señor, hazlo realmente como lo haría. ¿Cómo domo yo realmente mis emociones? ¿Cómo domo yo ese caballo salvaje? ¿Cómo domo yo ese problema que he tenido muchos años? 3 tips para domar mi caballo. Entonces, usted ya lo identificó, lo tiene listo. Lo que tiene que hacer uno, lo primero que tiene que hacer es llénese del Espíritu Santo. Llénese del Espíritu Santo. ¿Sí? Deje que Él maneje su vida. Deje que el Espíritu Santo maneje su dominio propio. ¿Sí? Deje que Él sea el dueño de su vida y que evidentemente la llenura del Espíritu lo puede hacer. Recuerden que de la abundancia del corazón habla la boca. Recuerden que si nosotros nos sumergimos en la palabra de Dios y estamos constantemente hablando de la palabra de Dios, escuchando la prédica, hablando con hermanos que nos enriquecen, el Espíritu Santo va a florecer en todo ese momento. Así como floreció 2 minutos después, pero en mí floreció en esa llamada. Deje que también florezca. Deje y diga, venga, la situación es difícil, es tensa, es todo, pero ¿qué haría el Señor Jesucristo acá? Pero eso lo tengo que hacer si tengo lleno mi corazón ¿de qué? Del Espíritu Santo. Segundo, algo que nos cuesta mucho problema y es controlar la lengua. Controle la lengua. Wow. ¿Qué dice? El libro de Santiago trae todo un capítulo acerca, pero solamente saqué. O sea, si usted lee Santiago 3 va a encontrar el título, comienza domando tu lengua. O sea, es impresionante. Santiago 3:3 dice: cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Yo no sé si daría una sátira que lo haría, pero ahí se puede dominar el animal. Y es evidentemente que nosotros, hay una frase que dice: conecte su cerebro antes de hablar, y hay que nosotros normalmente tenemos que discernir lo que vamos a hablar. Nuestras palabras son fuente de bendición y fuente de maldición. Entonces nosotros tenemos que saber qué es lo que decimos, y a veces es mejor no decir nada. Recuerden que hay una llave que se llama la llave del silencio. El Señor Jesucristo lo llevaron allá y todo el mundo admiraba el silencio del Señor Jesucristo. El mundo te dirá: el que calla otorga. No, Dios siempre hará lo que tiene que hacer, pero tenemos que aprender ¿a qué? A domar nuestra lengua. El rey David decía: Señor, pon un centinela en mi boca. Entonces, 1, me lleno del Espíritu Santo. 2, controlo mi lengua. ¿Sí? Recuerden que de la abundancia del corazón habla la boca. Yo me lleno siempre me tengo que llenar ¿de qué? Del Espíritu Santo. Entonces, me lleno de su palabra, y cuando me lleno de su palabra y yo necesito algo, el Señor va a hacer que tanto he leído y tanto tengo almacenado en mi mente y en mi corazón, que Él va a traer justo el versículo que se necesita para esa situación. Recuerde que cuando el Señor Jesucristo fue tentado por Satanás en 3 ocasiones, todas las veces contestó ¿con qué? Con la palabra de Dios. Si eres tú el Hijo de Dios, pues convierte esas piedras en pan. ¿Qué tenía él? Hambre. Y cuando uno tiene hambre, ¿qué quiere? Comer. ¿Y qué es lo primero que se le viene a la imaginación? Un buen pan. ¿O no? Y si tiene mortadela. Espectacular. Sí, un sanduchito de esos bien buenos ahí, acompañado con una negra. ¿Esa es una Coca-Cola? Entonces lo primero que uno tiene que es hambre. Yo quiero satisfacer mi hambre. El Señor, a pesar de que tenía hambre, ¿qué le dijo? Espérese, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Luego dice que lo llevó al pináculo del templo.
Y le dijo, si es el Hijo de Dios, de verdad, si eres el Hijo de Dios, pues ¿qué? Tírese al piso porque es que... ¿Y qué hizo? Le recetó el Salmo 91. Osado. ¿Pero qué osado? Le dice, porque es que la palabra dice que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece sobre piedra alguna. Y uno dice, oigan, lo osado de Satanás, ¿conoce la palabra de Dios? O sea, él no es ignorante. ¿Sí? ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? No tentarás al Señor, tu Dios. Solamente en una parte Él me deja tentarlo, probar la existencia de Él. ¿Y es en qué? Malaquías. En 10 ofrendas. En Malaquías. De resto no me deja. O sea, Dios existe y así lo creo yo. Pero no, lo que hace es lo típico. Si tú existes, pues entonces sálvame. Si tú existes, quítame la deuda. Si tú existes, quítame la enfermedad. Eso se llama tentar a Dios. Dios no permite que sea tentado. Y lo tercero, que le dice que es, venga, venga aquí, se arrodilla y me adoras y te doy todo esto. A ver, ahí sí me falló, porque la palabra de Dios dice, mío es el oro, mío es la plata, mío es todo. Eso no es de Él. ¿Sí? Y dice, solamente adorarás y servirás al Señor tu Dios. Y una vez fue tentado, ¿qué hizo? Se retiró. Pero ¿sabe qué es lo que más me gusta a mí de esa parte? Que el Señor, que mi Dios dejó que Satanás tentara a su hijo. Y si Dios dejó que tentara a su hijo, ¿por qué no va a dejar que nos tiente a cada uno de nosotros? Lo único es que Él nos dio la fórmula para decir, cuando llegue la tentación, sabremos cómo salir de ella. ¿Por qué? Porque estamos llenos de su Espíritu. Bueno, Éter querido, Éter amado, oremos. Espero efectivamente, y vamos a orar, esperemos esta semana, de verdad que yo quiero que ustedes comiencen a mirar esos tics, porque lo que más nos mata a nosotros es el emocionalismo. Las soluciones a nuestros problemas no están afuera, sino están adentro. Siga, nadie se dio cuenta. Sí. Si usted tiene problemas, realmente lo que Dios está interesado, ¿qué es? En lo que te está pasando adentro, no lo que está pasando afuera. Entonces, solucione los temas que tienes dentro y van a cambiar las circunstancias exteriores. Y de verdad, o sea, no nos dejemos llevar más por las emociones. A mí me gustaría preguntarles a ustedes qué emociones tuvieron la semana anterior. No esta semana, sino la semana anterior. La mayoría vamos tan rápidos por la vida que ni siquiera nos importa. Pero son las que evidentemente afectan nuestro caminar diario. Creo que hemos hablado, hemos mirado y le hemos pedido al Señor que efectivamente esté y maneje y darle la posibilidad y darle la oportunidad de que Él maneje nuestras emociones. O tú permites que tus emociones te manejen y eso no agrada a Dios, o evidentemente le decimos a Dios que nos ayude a controlar y manejar nuestras emociones. Nos salvaríamos del 99% de los problemas que hoy en día tenemos si manejamos nuestras emociones. Oremos. Bendito Señor y Dios Todopoderoso, gracias infinitas por esta tarde, gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque somos tu creación divina, papá. Gracias, Señor, gracias porque hemos hecho y somos creados a tu imagen y semejanza. Y por lo tanto, Señor, tenemos una mente, pero tenemos emociones, Dios, y a veces nos dejamos arrastrar por las emociones, Señor. Gracias por ese mensaje de vida que nos trae hoy, Señor. Gracias, Señor, porque tú serás el Señor y Rey nuestro, Señor, y principalmente de nuestras emociones, Dios. Gracias porque tú nos las diste, pero las diste en la administración para que nosotros las manejáramos, las controláramos, Señor, y pudiéramos gozar de ellas y disfrutar, Señor, dentro de un marco, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor mío y Dios mío, porque hoy entendimos, papá lindo y eterno, que somos presa, Señor, y que somos presa de nuestra alma, Señor, y que, Señor, muchas veces o muy pocas veces se trabaja sobre la parte almática nuestra, sobre nuestra alma, Señor. Pero gracias porque nos has dado tics, Señor, nos has dado mensajes, Señor. Tú, Señor, todo lo escribiste en tu palabra, Señor, y ahí está, Dios Todopoderoso. Tú eres el mejor psicólogo, Señor, el mejor sociólogo, bendito Señor. Tú eres quien comprende todas nuestras emociones, Señor. Hoy te las entregamos en tus manos, Señor.
Permita que esta palabra se escriba en el corazón, Señor, y que actuemos conforme a ella, Dios. Gracias, Señor. Gracias por hablarnos. Gracias por quitar la venda de los ojos, el velo que nos cobija, Señor, y permitirnos estar cerca de ti, Señor. Queremos decirte que te amamos con todo el corazón, que tú eres el Señor de nuestras vidas, Señor, que hoy te imploramos, Señor, que tomes control, Señor, que nos des tu espíritu para que tu espíritu, Señor, nos permita tener dominio propio, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor, y tu pasión es amarnos. Oramos en el precioso nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo, con el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Amén.